Muy buenas tardes, familia, abrazos, shalom a todos los que se están conectando por acá, quienes les envían un saludo, los pastores González, el pastor Luis Boscán, como siempre para nosotros un privilegio poder servir al Eterno, poder estar en este tiempo de estudio, en este tiempo de instrucción. Así que hoy nos encontramos en la porción 5 de los Evangelios, y vamos a estar estudiando, tal como lo publicamos, el capítulo 2 y 3 del libro de Juan. Vamos a estar viendo acá un poco acerca de las bodas de Caná, cuando Yeshua purifica el templo, Yeshua y Nicodemo. Así que les recordamos también que estos evangelios, o el estudio de estos evangelios a nivel cronológico, si usted no tuvo la oportunidad de ver alguna de las porciones, alguno de los estudios, pues le extendemos la invitación para que pueda ubicarnos, pueda seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Ministerio Altares de Adoración, así como también en nuestra página de Facebook y en Telegram. Bien, dicho esto, entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 2 del libro de Juan y vamos a empezar con el primer episodio que nos habla de las bodas de Caná. Este capítulo número 2 y en este primer episodio encontramos algo muy interesante porque vemos acá el primer milagro de Yeshua. Y quiero repetir nuevamente, estamos estudiando los evangelios a nivel cronológico desde el nacimiento de Yeshua y cómo fueron sucediendo, cómo fueron aconteciendo cada una valga la redundancia, esos acontecimientos que Yeshua experimentó, cada uno de los milagros, y este en particular es ese primer milagro. Es esa primera experiencia que los discípulos, que aquellas personas que estaban en la boda, tuvieron la oportunidad de ver. Entonces, este es uno de los, un incidente muy importante, y vamos a empezar leyendo. Entonces, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Yeshua, y fueron también invitados a la boda Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, dice que la madre de Yeshua le dijo: no tienen vino, es decir, se agotó el vino en esta boda. Y dice el verso 4 que Yeshua le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y acá quiero mencionar porque la versión que estaba leyendo es la versión Reina Valera, y tal vez suena un poco irrespetuosa al decir o al mencionar esta respuesta de Yeshua hacia su madre cuando dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Hay otras versiones en la escritura donde dice que él se refiere a ella no como mujer, sino como mi señora. Otra versión dice que Yeshua le respondió: madre. ¿Por qué eso me tiene que importar a mí o a ti? Aún no ha llegado mi hora. Entonces vemos que en otras versiones se denota esto de una manera diferente, no como lo plantea la versión Reina Valera. Y esto, al ver esto también, todo parece indicar que la madre de Yeshua estaba en una posición de responsabilidad en esa boda, al preocuparse también por lo que estaba pasando, y al decirle a los que estaban sirviendo en ese momento, darle las órdenes también de lo que tenían que hacer. Cuando ella le informa a Yeshua que se habían quedado sin vino, él entonces le responde: mi señora, no esta manera mujer, así como se dice acá en esta versión. Acá también ella le está diciendo a Yeshua que debía hacer algo para demostrar quién era él, el poder que había en él, quién era Yeshua, y como les mencionaba, que este es el primero de los milagros que vemos acá. Sin embargo, vimos ya que él le dijo: aún no ha llegado mi hora, es decir, todo tiene su tiempo, calma, yo sé cuándo voy a hacer también las cosas. Y también acá lo que le está diciendo exactamente es: no ha llegado mi hora, esa hora va a llegar, el momento de Yeshua, el momento de la resurrección, el momento de que aquello que se habló, aquello que se enseñó
por mucho tiempo, aquello que también otros profetas hablaron y anunciaron en relación a Yeshua, pues iba a llegar la hora, iba a llegar el momento donde esto iba a tener ese testimonio y iba a manifestarse. Bien, luego dice lo siguiente. Dice que su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, todo como Yeshua, Mesías, les iba diciendo, ellos iban a hacer. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Y este verso número 6 nos deja ver que se trataba de una recepción o de una boda farisea. ¿Por qué? Porque la referencia de las tinajas de piedra para agua eran usadas para el rito de la purificación de los judíos. ¿Qué sucede? Que estas tinajas de purificación de agua no se menciona en la Torá, sino que se detalla minuciosamente en los antiguos escritos talmúdicos de los sabios fariseos. Y ya vamos a ver otro episodio también donde nos da un dato importante. Dice entonces que luego de esto Yeshua pidió entonces que le llevaran esas tinajas, dice que la llenaron hasta arriba y allí entonces sucede ese primer milagro. Luego de esto dice que se las llevaron al maestresala, la versión Reina Valera, y dice que cuando él las prueba, que el agua se había convertido en vino, cosa que él no sabía, lo dice acá, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, dice que llamó al esposo. Acá vemos también que ocurrió algo, y es que este acontecimiento con estas tinajas que fueron, se ocurrió ese milagro, Yeshua convirtió la agua en vino. Esto se mantuvo en secreto para el rabino principal, quien era generalmente el maestro de ceremonias de la boda o el maestresala, como se menciona en la versión Reina Valera. Y si el rabino hubiera sabido de dónde hubiese venido ese vino, entonces indignado hubiera tenido que finalizar la boda en ese mismo momento. Acá la versión Reina Valera dice que él no sabía de dónde venía ese vino. Luego dice que dice el siguiente versículo, y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Este hombre, este rabino, dice que mandó a llamar al esposo de aquella boda, y le dijo lo siguiente, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales dice que Yeshua hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos, sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. También la versión y lo que dice acá, lo que se menciona es que estuvieron allí no muchos días. Esto tiene que ver porque ellos tenían que ir hacia Jerusalén, tenían que subir a Jerusalén para la celebración de la festividad de Pesas, que ya lo vamos a estar viendo más adelante en el siguiente episodio. Y para ir avanzando, dice luego que estando ya cerca el Pesach de los judíos, subió a Yeshua a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas que estaban allí. Y dice que él esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas y les dijo a los que vendían estas cosas, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Qué sucedió acá? Antes de dar apertura a esa festividad de Pesach, cuando Yeshua pasa por ese lugar, él elimina toda la levadura del monte, toda la levadura del templo, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque las autoridades de ese tiempo, corrompidas por el lucro, corrompidas por la avaricia, habían aprobado que se estableciera ese mercado de cambio en las afueras del templo.
¿Qué sucedió? Que los precios eran exorbitantes, era demasiado alto y había una corrupción. Completamente lo que se había establecido en ese lugar era una corrupción. Recordemos que en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, específicamente entre el verso 24 al verso 26, nos relata y nos enseña qué sucedía cuando tenían que llevar o cuando tenían que dar esas ofrendas en el lugar que el Eterno hubiera señalado y estaba muy lejos. Voy a resumir brevemente. Dice: pero si el camino está largo para ti, de manera que no puedes llevarlo por estar demasiado lejos de ti, el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido, lo cambiarás por dinero, y tomando el dinero de tu mano, irás al lugar que el Eterno tu Dios haya escogido, y emplearás la plata de todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vinos, en licor, etc. Pero en ese momento entonces eso se había convertido en un lucro. Si yo tenía 5 bueyes y los vendía, entonces luego iba a comprarlos, yo no iba a comprar los 5, sino uno, por causa de los precios exorbitantes que tenía, por causa del lucro que se había establecido en ese momento. Así que obviamente pues al Yeshua ver todo eso, al ver lo que estaba aconteciendo, tiene esa actitud de celo por la casa, de celo por aquello, y arrebata todo eso. Y tal como lo mencioné también, antes de la festividad de Pesa, entonces él elimina y saca toda la levadura y todo lo que se estaba moviendo en ese momento. Y tal como menciona también el verso 17, cuando dice que los discípulos acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Esto lo vemos en el Salmo 69, verso 9, porque el celo de tu casa me consume y los vituperios de lo que te vituperaban creyeron sobre mí. Así que en ese momento hubo celo por la casa, celo por aquello, y Yeshua quebrantó entonces toda esa actitud de corrupción, de avaricia que había en ese momento, porque las cosas del reino y lo que tiene que ver con el reino no es para corrupción, no es para avaricia, no es para beneficio de hombre, sino para la obra de Yeshua. Bien, en un contexto tal vez similar, o digámoslo así, no en relación a un mercado, para no mencionar esa parte, sino más bien el haber convertido la casa, dice el Señor, en casa de mercado, es decir, poniendo todas estas cosas para que la gente se lucrara mucho más, permaneciera la corrupción bajo las autoridades de ese tiempo para permitirlo. Bien, en vista de esto y en nuestro contexto, hay también cambios que se han realizado, veámoslo en el sentido del lugar de reunión, el lugar donde nos reunimos concurríamos o concurrimos para adorar, para alabar, para estudiar la palabra del Eterno en congregaciones. Hay árboles de Navidad, hay adornos paganos, hay cosas paganas que se han metido en la congregación bajo las autoridades de ese lugar, puestas por el eterno Dios, pero que permiten todas esas cosas alineadas a festividades paganas o a ritos paganos, y que la gente lo acepta, lo asume normalmente. En un contexto similar, no tal cual, pero sí lo vemos hoy día, que tenemos que también hacer un azote de cuerda como hizo Yeshua y pronunciar y caminar bajo estas palabras: el celo por tu casa me consume. Entendemos hoy día que la casa ahora somos nosotros, lo vamos a ver, pero también en ese lugar de reunión que representa una extensión de ese lugar que hoy habita en nosotros el Espíritu del Eterno Dios, entonces también tenemos que hacer esas otras cosas. Y en esa misma actitud, habiendo hecho eso Yeshua, entonces los que le preguntaron, los que estaban allí, diciendo: pues, ¿qué haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Puesto que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Es decir, que estás haciendo esto, pero en base a qué autoridad tú haces este azote de cuerda. ¿Qué señal nos muestra de quién eres para realizar todas estas cosas o para llegar con esta autoridad por encima de las ya establecidas? Entonces Yoshua le contestó diciendo: destruyen este templo y al tercer día yo lo levantaré. O destruirán este templo y al tercer día yo lo levantaré. Bien, esto obviamente, y en los versículos que ya vemos más adelante, se refiere a su cuerpo. Se estaba refiriendo a que iba a morir y al tercer día resucitar. Bien,
Pero estas palabras, y quiero hacer énfasis, cuando él dice destruir este templo y al tercer día yo lo levantaré, lo usaron, o las usaron por los que, oídas por los que estaban allí presentes, para levantar falso testimonio contra el Señor. Y Esteban los acusa a las autoridades judías de aquel tiempo, fariseas, saduceos en el Sanedrín, los acusa de haber hecho todo esto. Y en Hechos 6, 13 y 14 lo encontramos, dice, y presentaron testigos falsos diciendo, este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la Torá, es decir, contra el templo, porque lo hemos oído diciendo que este Yeshua el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Bien, destruirá este lugar, y está hablando o están citando este momento en el cual él pronuncia estas palabras, destruir este templo. La gente no lo entendió, los demás no lo entendieron, porque de hecho le dicen, en 46 años fue construido este templo y tú en 3 días lo levantarás, pero obviamente se estaba refiriendo a su cuerpo y cuando fuese a resucitar. Y de esto nos enseña el apóstol Pablo, recibiendo estas palabras de los apóstoles. Recordemos cuando él queda ciego, nace de nuevo, tiene el encuentro con el Señor y se expone a los apóstoles para aprender de ellos y la enseñanza, la instrucción de Yeshua. Él también recibe estas palabras. Bien, y lo enseña él luego con una esencia propia también en 1 Corintios 6, 19, hablando en contexto, en relación a esto, al templo, a que nosotros somos el templo. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no se pertenecen a ustedes mismos. Esto hablando acerca de la fornicación, pero habiendo aprendido de los apóstoles acerca de estas palabras de Yeshua, de su templo, de su cuerpo, que ahora es templo y morada del Espíritu del eterno Dios en nosotros. Bien, y dice que cuando él hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que le había dicho esto, entonces creyeron a las escrituras y a las palabras que Yeshua había hablado. Dice que creyeron a las palabras, a las escrituras y a las palabras que él había hablado. ¿A cuáles escrituras se refiere y a cuáles palabras había hablado? Bien, vemos una referencia acerca de esto. En el Salmo 16, 8 se habla acerca de estas escrituras que ellos creyeron y también de las palabras de Yeshua, de cuando este templo iba a ser resucitado, iba a ser reconstruido al tercer día. Hablaba de su resurrección, él la anunció varias veces. Pero entonces ellos creen en las escrituras que se habían hablado. En Salmos 16, 8 al 11 dice, al Eterno he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, porque por lo que se alegró mi corazón y se regocijó mi gloria, mi carne reposará también confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es uno de los versículos que nos refieren acerca de la resurrección del Mesías. No dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Isaías 53 también nos hace referencia a la muerte y resurrección de Yeshua. Me mostrarás la senda de vida o el camino de salvación. ¿Por qué razón mencionamos esto? El apóstol Pedro habla estas palabras en Hechos 2 cuando pronuncia su discurso. En Hechos 2, 25 al 29, él habla estas palabras que es lo que nos está mencionando este versículo 22 de Juan capítulo 2. Entonces creyeron a las escrituras y a la palabra que Yeshua había hablado luego de haber resucitado. Creyeron en Salmos 16, Pedro lo menciona en su discurso, y también en fueron ellos testigos, se convirtieron en testigos de la resurrección de Yeshua para anunciarlo en todas las naciones. Bien. Luego dice, estando Yeshua en Jerusalén durante la fiesta de Pesach, ya había llegado el día, vimos que de las bodas de Caná tenían que irse a la festividad. Estando allá, muchos creyeron al ver las señales que él hacía. Es importante leer este versículo para pasar al siguiente capítulo. Muchos creyeron al ver las señales que él hacía. Luego dice que Yeshua no confiaba en ellos porque él conocía el corazón de los hombres, y lo vemos en varios pasajes en los evangelios donde dice que Yeshua conocía los pensamientos de ellos, que Yeshua sabía quién lo iba a entregar. Él conocía estas cosas anticipadamente por el Eterno, pero también por el Espíritu. Ahora, dice que él hizo muchas señales
en ese lugar, ya estando allí, y muchos creyeron en él, hizo señales y muchos creyeron en él. Acá vemos estas primeras señales que él realiza en Jerusalén luego del milagro de las bodas de Caná. A partir de acá, Yeshua se da a conocer, empieza a darse a conocer, no más allá de porque él dijera yo soy hijo de Dios, sino por las señales que lo seguían, bien, por las señales. Y en vista de eso entramos al capítulo 3, porque había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder entre los judíos. Algunos mencionan que este hombre incluso era segundo o uno de los principales dentro del Sanedrín. El Sanedrín se conformaba por 70 autoridades o 70 jueces, en algunos casos más. Pero estos eran principales y se dice que esto era uno de los o el segundo, uno de los principales, Nicodemo. Este fue a Yeshua de noche y le dijo, maestro, sabemos que ha sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas nadie puede realizarlos, sino aquel con quien Dios está. Y esta es el testimonio que Yeshua estaba dando, o las señales que respaldaban al Señor, por lo que muchos habían creído, incluido este fariseo entre los principales del Sanedrín. Bien, este hombre no era igual a los otros porque él pudo reconocer con vista a sus palabras de que Yeshua procedía del Eterno, porque nadie lo puede hacer si Dios no está con él. Entonces, más allá de que fuese quien fuese, las señales daban testimonio de él, que es lo que también nos enseña el pacto renovado con otras palabras, que por sus frutos los conoceréis. Más allá de quien sea o de que el nombre que tuviese, por los frutos iba a ser conocidos. Él estaba conociendo a Yeshua por su fruto. Respondiendo Yeshua le dijo, de cierto te digo, si alguno nace nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Enseguida Yeshua le responde o habla con estas palabras. Y es importante verlo porque en el contexto judío de nuestro pueblo se hablaba de un concepto de salvación, por mencionarlo así. Pero tenía que ver, no lo predicaban tal cual, sino tenía que ver con hacerse a los pactos, hacerse al judaísmo, tomar la Torá, circuncidarse y vivir de acuerdo a la Torá. El Señor dijo que ninguna diferencia habrá entre el extranjero y el nacido en casa siempre que viviera de acuerdo a la Torá o asumiese la Torá. Esto fue más que todo tomado por la línea de Hillel, porque por la línea de Shammai hacían diferencia entre y de hecho mencionaban que los gentiles no podían alcanzar una salvación, por decirlo así, por ser gentiles, sino solo el pueblo de Israel. Pero en la línea de Hillel sí se creía por lo mismo que dice el eterno Dios. No habrá diferencia entre un judío y entre un nacido en casa y un extranjero, sino que habrá una misma Torá para ambos, siempre que éste asumiese vivir de acuerdo a los pactos. Entonces, en vista de eso, sí se hablaba de una conversión, se mencionan prosélitos, eran aquellos gentiles convertidos al judaísmo. Bien, había en este precedente. Nicodemo entendía, o como sabio, como maestro dentro de las autoridades, debía entender esto. Por esto Yeshua responde o empieza a conversar con él con relación a estas palabras, solo que el Señor lo lleva a un nivel más allá y una correcta interpretación de lo que verdaderamente el Señor quería hablar, y era nacer del Espíritu, nacer de nuevo, era que hubiese una transformación en su ser integral, incluyendo su espíritu. Bien, no nada más cortarse su prepucio y ya empezar a caminar bajo un yugo, sino era bajo el espíritu del eterno Dios, o el espíritu correcto de la Torá, que eso implicaba el nacer del espíritu. Bien, entonces repito, de cierto digo, ni alguno nace nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo no entiende esto, como puede un hombre nacer siendo viejo entrar en su vientre y nacer. Bien, y en Primera de Pedro encontramos una relación a esto. El apóstol, entendiendo ya obviamente cuando escribe estas palabras un conocimiento mayor, una revelación más profunda de lo que Yeshua enseñaba, él nos expresa en 1 Pedro 1:23, habiendo sido reengendrados no de una simiente corruptible, sino una incorruptible por medio de la palabra de Dios. Es decir, la versión textual dice habiendo nacido de nuevo, o la versión Peshitta también dice habiendo nacido de nuevo, perdón.
que no de una simiente corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, o permanece, pues. Entonces hay una palabra profética, el libro de Isaías: pues toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra anunciada a vosotros en nuestro evangelio. ¿Cuál era la palabra? Yeshua el Señor. Y por medio de esta simiente incorruptible, a través de su palabra, es que eran regenerados, habiendo sido regenerados. Bien, ya nos da un presente a lo que nos está diciendo Yeshua. En el verso 5 de Juan capítulo 3 nos dice, que respondió Yeshua: de cierto te digo, que si alguno nace del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces le expande un poquito más cómo es esto, nacer de nuevo, a Nicodemo. En Tito 3, 4 al 6, el apóstol Pablo nos enseña también acerca de esto. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, es decir, no por guardar exactamente como las autoridades en aquel tiempo imponían acerca de la Torá, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Yeshua, nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo nos está nuevamente ensanchando, explicando estas palabras de Yeshua, que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. Pablo nos enseña que es por la regeneración, ese nuevo nacimiento, por el agua y por el Espíritu, por la palabra del Eterno, de Yeshua mismo, y a través de él, nuestro espíritu, recibir esa impartición del Eterno para nacer, para vivificar, para unirnos con él y ahí activarse la vida en nosotros. Bien, entonces él le dice: no te maravilles de que te digo, no es necesario nacer de nuevo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignoras de dónde viene y dónde va. Así es el que nació del Espíritu. Es decir, es un misterio, y camina no con un conocimiento previo, sino siendo guiados por el Eterno Dios, por el Espíritu. Aún a veces incomprensible o para muchos difícil de entender, pero esto tiene que ver con ser entonces dejarse llevar o empezar a dejarse llevar por el Eterno Dios a través de su dirección. Bien, Nicodemo respondió: ¿cómo puede ser esto? Yeshua, al escuchar estas palabras, Yeshua le dice que tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo, o en verdad te digo, que lo que vemos, hablamos, lo que vemos, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio, nuestras palabras. Si les he hablado las cosas terrenales, no creen, cómo pues entenderán las celestiales. Hablándole Yeshua, entonces, en vista de este antecedente, le dice: nadie ha ascendido al cielo, sino solamente el que descendió. El Hijo del Eterno es el que descendió del cielo. Bien, y como Moisés levantó la serpiente, entonces acá le da la clave para entender también lo que les está hablando acerca de nacer de nuevo, o por medio de quién es que esto podía suceder. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al decirle estas cosas, Nicodemo entendió. ¿Por qué entendió? Porque él conocía, o entendió un poco más, mejor dicho, porque él conocía la Torá. ¿Y a qué se está refiriendo Yeshua? A cuando el pueblo se rebeló, murmuró y los hizo dar una vuelta, entonces le salieron serpientes y todo el que mordía la serpiente moría. Al darle la instrucción al Eterno a Moisés acerca de la serpiente, número 21:9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a un hombre, y éste dirigía sus miradas hacia la serpiente de bronce, vivía. Bien, Nicodemo entiende que así que como aquel vivía, aquel obtenía salvación, obtenía vida al dirigirse a la serpiente, creyendo por la dirección del Eterno, era salvo o se salvaba. Así también él entendió que como Yeshua, el Hijo del Hombre, va a ser levantado como la serpiente, todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tendrá vida eterna, será salvo, y de esa forma entrará en un nuevo nacimiento también.
Entonces, era más allá del concepto que tenía el judaísmo de hacer prosélito, es decir, hacer converso, circuncidarse, y ahora tome esta carga encima suyo para que viva de acuerdo a ella. Yeshua les está diciendo que ahora es a través de él, pero incluso mucho más es de su espíritu para vivir de acuerdo a esos preceptos, a esa instrucción que él es mismo, que es el mismo y que nos convierte a nosotros ahora como templo y morada del Espíritu para vivir la Torá, que es Yeshua, la palabra, el agua del eterno Dios sobre nuestra vida. Bien, no termina acá, sino que ya vamos con el pastor Luis en esa misma línea de Yeshua hablándole como a través del quien podrían obtener salvación. Bien, vamos con el pastor Luis en los siguientes versículos. Siguiendo con la porción que estaba explicando el pastor Gabriel, estamos en la porción de Juan capítulo 3 versículo 16, que dice de la siguiente forma: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por intermedio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ha sido ya juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y esta es la acusación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene hacia la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, esto es una revelación más profunda. O sea, viene en la misma línea de lo que el pastor Gabriel venía hablando acerca de nacer de nuevo, acerca de nacer del agua y del espíritu. Pero aquí ya es una proyección cómo se realiza este nacimiento, cómo se realiza esta regeneración, cómo se realiza esta transformación, que solo es posible a través del agua de la palabra, como dice Pedro, que dice, habiendo nacido no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, aquí es una referencia a lo mismo que dice Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que existe fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece. Entonces cuando dice en él estaba la vida era la luz de los hombres, entonces es una conexión con este pasaje, porque cuando dice que en él estaba la vida, estamos hablando cuando él insufló sobre Adán, cuando él creó al hombre el barro rojo, dice que insufló Neshama, insufló aliento de vida. Entonces, el mismo Dios que insufló aliento de vida sobre Adán es el mismo que insufla aliento de vida por intermedio de la palabra que vive y permanece para siempre. Entonces, los que son engendrados de la palabra, son aquellos que verdaderamente han venido a él. Y él ha traído sobre ellos transformación, regeneración. No es adoptar una religión, porque hay una confusión con esto. La gente cree que es adoptando una religión. No es adoptando una religión. Es verdaderamente naciendo de él. Tiene que ver con un tema de genética del reino. La genética del reino no tiene que ver con un tema de religión. Porque la religión tiene su propia genética, Babilonia tiene su propia genética, pero Babilonia, el problema con Babilonia es que Babilonia lo disfraza de una manera para que parezca bonito, para que parezca que es parte del reino, pero Babilonia tiene una esencia, Babilonia tiene una sustancia. La esencia de Babilonia es la confusión, la esencia de Babilonia es el sincretismo, la esencia de Babilonia es la mezcla. Pero el reino no es mezcla, el reino es claridad, el reino es translucidez, el reino es vida. Entonces, el reino proviene de aquellos que verdaderamente pasan por un proceso de transformación porque han sido engendrados de la vida, de la verdad, de la luz, de la palabra de Dios. Y han sido injertados en el buen olivo de él. Entonces, el que nace de nuevo no es el que se mete en una religión. El que nace nuevo no es el que nace de Babilonia.
El que nace de nuevo no es el que nace de una. Todas las religiones están dentro de un vientre. El vientre de la verdad es los que han nacido de la verdad. El vientre de la mentira son los que permanecen en muerte, los que permanecen en la mentira, los que no nacen de la verdad, de la bendita, poderosa palabra de Dios, la verdad incorruptible del Padre. Los que han sido engendrados de la mentira, y esto es duro lo que estoy diciendo, porque el que está en religión está en un vientre que no es el vientre del Shaddai. El que está en religión está en un vientre de falsedad. Caín estaba en un vientre de falsedad. Caín, ¿por qué no fue engendrado de la palabra? Porque estaba en un vientre de engaño, en un vientre de mentira. Él parió y dio luz el engaño, la maldad, la insinceridad, el error. Todo eso nació porque él estaba en el vientre. Caín fue uno de los primeros religiosos que hubo. Y Caín estaba en el vientre de Babilonia, aunque Babilonia todavía no había nacido porque fue Nimrod, fue su gran sacerdote. A través de Nimrod, Nimrod edificó Nínive y edificó Babel. Y entonces él fue el primer gran sacerdote de Babilonia. Y en ese vientre babilónico, entonces estaban todas esas personas y el Señor en ese momento, por eso vino la palabra confusión, porque él confundió las lenguas y trajo una división sobre la unidad babilónica en ese momento. Entonces, el vientre babilónico fue fragmentado en ese momento, pero aún quedó la maldad. Pero eso no significa que la maldad fue quitada. La maldad continúa en el mundo. Entonces, los que nacen de Babilonia están en un vientre religioso, pero los que nacen de la verdad están en el vientre del Eterno porque han nacido de la palabra verdadera, incorruptible, han sido iluminados por la palabra. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando del plan a través del cual el Eterno se ha revelado a los hombres. Me está hablando de la genética de la verdad. Me está hablando de la genética del reino. Me está hablando del plan profético a través del cual hombres y mujeres que han nacido en esta tierra han sido injertados, han sido engendrados de la palabra de la verdad, han sido iluminados por la revelación del Padre en esta tierra. Y eso lo podemos ver en Pedro, en Kefas. Cuando Kefas dice que Yeshua pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y entonces ellos responden, dicen unos que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o algunos de los profetas que han resucitado. Y el Señor les replica y les vuelve a repreguntar, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Ninguno haya que decir, y Pedro le dice, tú eres Mashiach ben Adonai. Y el Señor le dice, doblemente bendito eres, Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Adón, mi Padre, mi Abba, que está en los cielos, nos llama allí. Entonces, el Señor le dice a Pedro que a él se lo reveló el Abba. Entonces, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere a la gran revelación del Abba sobre cada persona de esta planeta. ¿Por qué los pastores González hablan de Dios con tanta vehemencia, con tanta convicción? Porque ellos hablan porque ellos hablan como, cuando una persona habla con convicción de vida, porque ellos han tenido una revelación del Abba. Quizás tanto ellos como yo no tenemos toda la revelación de Dios, pero hemos tenido una revelación del Abba. La luz de él ha brillado sobre nosotros y eso ha repercutido, no en que somos perfectos, pero estamos en un proceso donde cada día cuando cometemos errores sabemos que el Ruach, que el Espíritu vive dentro de nosotros porque hemos nacido de la verdad. Yo estoy seguro que tanto ellos como yo, todos los días, podemos cometer errores, pero a pesar de eso, tenemos por dentro una convicción profunda. Tenemos por dentro y que sabemos que el Ruach, que el Espíritu de Dios nos redarguye o nos toca, nos hace sentir por dentro. Sencillamente tenemos la claridad. Hemos nacido de muerte a vida porque tenemos una claridad, se nos ha revelado la verdad. Hemos nacido de su palabra está morando en nosotros, su verdad cada día nos moldea, su verdad cada día moldea nuestro camino. No somos perfectos porque a veces tendemos muchas veces a la inclinación que no es la correcta, pero a pesar de eso, ahí está Dios con nosotros. De eso se trata, que hemos nacido de la palabra. Entonces, dice, y esta es la acusación, el 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malignas.
Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Aquí te está dando una revelación que le está dando por la madre, y perdóname la expresión, a la religión. ¿Por qué? Porque la religión no me habla de una forma neurálgica, de una forma medular de este tema. La religión solamente te expone que tú practiques un cúmulo de buenas obras o obras piadosas, y tú supuestamente te pones una vestimenta te pones una vestimenta de piadoso, pero estás escondiendo lo más importante. La Biblia las escrituras, el pacto renovado me está dando una radiografía espiritual o una radiografía de cómo debe ser la operación de la palabra en una persona, porque la palabra representa la luz divina. Entonces, cuando la escritura me dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ahí están metidos los religiosos, a pesar de que tengan su vestimenta piadosa, ahí están metidos porque ellos no han entendido que la religión no les hace abandonar su vestimenta de tiniebla. La religión no les hace abandonar la vestimenta que han adoptado, y por esa vestimenta no están amando la luz. Ellos creen que esa vestimenta representa la luz, pero esa vestimenta está bajo una genética que no es la genética del reino, es una genética equivocada, es una genética de error. Entonces, aquí me está dando una radiografía de cómo es el reino. Esta es una poderosa revelación que me está mostrando cómo es verdaderamente el reino. ¿Quiénes son los que están dentro del reino? ¿Quiénes son los que verdaderamente están caminando en la luz de Adonai? ¿Quiénes son los que han nacido de esa luz? ¿Quiénes son los que están practicando las obras de Dios? ¿Quiénes son los que están injertados en el buen olivo? ¿Quiénes son los que están caminando en la promesa? ¿Quiénes son los que están caminando bajo el ADN del reino? Entonces, cuando me dice a mí que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, me está hablando de todo aquel que no esté siendo sustentado por el ADN del Padre. Y usted preguntará, ¿cuál es el ADN del Padre? El ADN del Padre también le podríamos llamar su sustancia, le podríamos llamar también su semen, cuando hablamos en términos, por ejemplo, de comparación de una mujer. Cuando la mujer es embarazada, el óvulo es fecundado, es obvio que es a través del semen humano, del hombre. Entonces, ahí la palabra de Dios, el ADN de la palabra, es la que fecunda nuestro ser con vida. Entonces, la religión se queda corta aquí porque la religión no nos puede hablar de ADN. El ADN de la religión es satánico. El ADN de la religión es muerte. El ADN de la religión y su genética es destrucción. El ADN de la religión no produce transformación. Aquí me está hablando, cuando dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, me está hablando del ADN, del reino que produce transformación, que produce vida eterna, que produce gozo, que produce verdad y justicia. Entonces dice, después de esto, Yeshua fue con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba a Cias de Vilán. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, pues había allí muchas aguas y acudían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido echado en la cárcel. Se originó entonces una discusión de los discípulos de Johanán, de Juan, con un judío acerca de la purificación. ¿Qué es la purificación? El mismo de Bilal. Si nos vamos, por ejemplo, a la ceremonia de purificación del leproso en Levítico, es lo mismo, porque me habla de aguas corrientes, agua de mixbé, me habla de aguas. Entonces, cuando me habla de purificación, por ejemplo, Levíticos 14:51 dice, y tomará el cedro, el hisopo, la grana de la vecilla viva y la mojará en la sangre de la vecilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa 7 veces. Entonces, fíjate que lo interesante de esto, que en ese pasaje que acabamos de leer, me está hablando de la purificación del leproso cuando el leproso es rehabilitado para ingresar de nuevo en la sociedad y hacer vida. Pasa por un proceso donde tiene que sacrificar animales, tiene que hacer este rito, que es el rito de la purificación, donde esto nos habla de una radiografía del Mesías. Entonces, aquí hay algo interesante porque la discusión fue sobre la purificación. No dijeron, están discutiendo sobre el bautismo. Si dijera, están discutiendo sobre el bautismo, sería un concepto, tal vez se podría asumir como un concepto nuevo. Pero están hablando de algo que los judíos entendían, la purificación. Hablar para un judío de la purificación, hay muchas clases de purificación, pero ellos tenían claro qué es la purificación en la Torá. Ellos tenían claro qué es la purificación, por ejemplo, en Vayikra,
En Levítico ellos tenían claro que es la purificación. Ahí está más que marcado. La mujer cuando estaba en su proceso de nidad, en lo que tiene que ver con la menstruación, la mujer tenía que rehabilitarse, a menos que fuese un tema de nidad cuando la mujer tiene flujo de sangre que es constante, ininterrumpido. Entonces, hasta que la mujer no se cure de eso, no puede rehabilitarse y no puede absolutamente participar de las ofrendas que se presentaban, mejor dicho, en el templo. Pero la mujer en su proceso de nidad, después de que se rehabilita, después de que sale de eso, ella se purifica en aguas, ahí viene la purificación y la mujer presenta de nuevo sus ofrendas. Igual que el hombre cuando tenía flujo de semen, igual necesitaba pasar por su proceso de purificación. Entonces hay algo interesante aquí, que es que me están conectando el bautismo tevilá con purificación. Entonces, fíjate que el concepto tevilá está intrínsecamente unido al concepto de purificación. ¿Por qué? Porque cuando un judío se presentaba, cuando un judío presentaba su sacrificio, o cuando era, por ejemplo, la consagración, o cualquier forma en que el sacerdote, el Cohen, se acercaba al altar, necesitaba pasar por su proceso de purificación, por las aguas de Mixbé. Entonces, el tema tefilá, y los judíos cuando ingresaban al templo también se realizaba en ellos la purificación en aguas. Entonces, lo interesante de esto es que la palabra que se menciona es la purificación. Ellos lo tenían claro. Tal vez en la religión, cuando lo vemos desde la óptica católica o lo vemos desde la óptica romana, el concepto bautismo parece ser un concepto nuevo, porque la palabra bautismo, de baptizo, que viene del griego, parece que estuviese añadiendo un concepto nuevo, porque no se maneja la palabra purificación, la palabra tevilá como tal, como se manejaba en el primer pacto. Pero vemos aquí que hay una unión. No se rompió el primer pacto para darle lugar a una nueva práctica católica, romana, cristiana. No nació aquí, Juan el Bautista no trajo una nueva práctica de una nueva religión que Yeshua ratificó. Pero en la mentalidad católica romana, en la mentalidad cristiana, parece ser que el término bautismo fue asumido como una nueva práctica. Entonces, y se acercaron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú has dado testimonio, es aquí que bautiza y todos acuden a él. Respondió Juan y dijo: no puede un hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. A esto me habla a mí. Aquí voy a ver varias cosas que me enseñan o le enseñan a un ministro de Dios cómo debe ser su caminar con el Padre. Número uno, él dice que el hombre no puede recibir nada si no le fue dado desde arriba. Quiere decir que Juan entendía un principio poderoso, es el principio de la dependencia total. O sea, nosotros, si estamos verdaderamente quebrantados, vamos a depender de una forma total y absoluta del Espíritu para sabiduría, para gracia, para favor, para fortaleza, para unción, para administrar la gracia divina. Vosotros mismos me soy testigo de que dije: yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que ha estado a su lado y lo oye, se alegra en gran manera por la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. ¿Quién es el amigo del esposo en la boda hebrea? El amigo del esposo, se dice, dentro de la boda hebrea, se encargaba de ciertos detalles que tenían que ver con ese proceso, ¿verdad? Con el proceso de la boda. Y él se gozaba cuando el esposo y la esposa, bueno, consumaban o tenían llegaban a su proceso de matrimonio como debía ser. Entonces, ese es el amigo del esposo, el que está en expectativa, el que está observando como un tercero, pero se está gozando. Y él lo asume de esta manera. Dice: mi gozo está cumplido. Él debe crecer y yo menguar. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de arriba, el que es de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está sobre todo. Entonces, aquí vemos el nivel de proceso que tenía Juan en su vida. Porque Juan decía: él debe crecer y yo debo menguar. Eso me habla que hay que verdaderamente, si él era un hombre que vivía en el desierto, comía miel, comía
miel silvestre y comía también langostas. O sea, él fue un hombre que verdaderamente renunció a todo, solamente para tener un mensaje puro, un mensaje claro, un mensaje cristalino. ¿Por qué razón el día de hoy existe la urgencia y hay tanta falta de un mensaje puro, cristalino y verdadero? Porque pocos están dispuestos a pagar el precio de renunciar a todo. Tú no sabes si Juan renunció a la comodidad, pero yo creo que sí. O sea, podríamos especular, pero si Juan estaba en el desierto y estuvo en ese lugar y fue formado en ese lugar y no en la casa de Gilel y no en la casa de Shammai, es porque verdaderamente Dios lo introdujo en un proceso donde él fue formado, como Pablo, fue formado por Elohim, fue formado por el Padre. Y se privó de muchas cosas, se privó de todo, placeres, beneficios, bienestar, comodidad, para poder lograr tener una palabra pura, una palabra calibrada, una palabra equilibrada, una palabra que fuera justa en el momento correcto, con las personas correctas, en el tiempo correcto. O sea, los grados de calor de los procesos y de las renuncias que tú y yo tengamos van a ser proporcionales al grado de claridad, al grado de pureza de la profecía, al grado de revelación, de los niveles de revelación que vamos a tener. Te pregunto, ¿somos tú y yo amantes de la comodidad? ¿Somos amantes del bienestar? ¿Somos amantes del placer? Pues nunca vamos a tener la voluntad de renunciar a estas cosas para hacer la voluntad de Dios. El Padre Eterno no está en contra de que tú y yo tengamos placer, tengamos bienestar. Pero si eso llega a ser lo primero en nuestras vidas, es porque tenemos un Dios de pequeño. Tenemos un ídolo. Y eso no permite que seamos capaces de renunciar a muchas cosas para hacer su voluntad. Y ahí es donde está la diferencia. ¿Cuál es el precio que tú y yo estamos dispuestos de pagar para verdaderamente ser portadores, ser recipientes, ser vasos de la revelación? Juan el Bautista no tenía más revelación y no era un poderoso recipiente de su palabra, y la palabra de él no pesaba tanto porque simplemente fuese un hombre con un carisma o porque simplemente fuese un hombre que llamaba la atención por estar vestido de pieles de camello porque se parecía a Elías. No, era un hombre que decidió morir, decidió introducirse en un proceso de vida para que Dios sacara el mejor aroma de él. Y ahí es donde está el meollo del asunto hoy en día. Ese es el tipo de gente que va hoy en día a poder escuchar la voz del Eterno. Ese es el tipo de gente que hoy en día va a escuchar la voz de Dios, porque el que escucha la voz de Dios es el que está dispuesto a escucharla. Y en los tiempos que vienen, Dios va a probar para ver si estamos verdaderamente dispuestos a escuchar su voz y a caminar en su voluntad. A estar dispuestos. Entonces dice, el que recibe su testimonio ha testiguado que Dios es veraz. Pues el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios no da el espíritu por medida. O sea, no podemos, pueblo, creer que podemos ser mestizos en esto. Un poquito de Dios en cuanto a lo que yo deseo en mi vida y otro poquito de mi propia naturaleza caída. Un poquito de Dios, lo que yo le permito a él hacer en mi vida, pero yo el resto lo marco yo. Mi voluntad, mis deseos, mis placeres, yo vivo para eso. No, Dios, si Dios no da el espíritu por mi vida, es aquel que se ha vaciado por entero de sí mismo. Si Dios puede obrar en ti y puede llenarte y puede hacer contigo lo que él quiere, porque tú decidiste vaciarte de ti mismo. Pero si hay un 85% de ti y lo otro te has vaciado de ti, entonces ese por ciento que falta, ese 25% es lo que Dios va a poder usar en ti. Por eso él dice, el espíritu no lo da a Dios por medida. La medida la ponemos nosotros por nuestra falta de querer morir cada día. Mientras tú renuncies más a ti, Dios obrará en ti y en mí de una forma como él quiera. El Padre ama al Hijo y todas las cosas entregadas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanece sobre él.
Entonces creo que está bastante clara la escritura, pueblo, de que si nosotros hemos renunciado a nosotros mismos porque hemos decidido caminar con Yeshua, como está escrito, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive el Mesías en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo pregunto, ¿cuántos desean que Dios obre a través de ellos de una forma poderosa, una forma gloriosa, que Dios active los dones, que Dios... La gente pide muchas cosas, pero si vemos un trasfondo, se pide esto, pero no hay renuncia. Se pide unción en grandes cantidades, pero es para, tal vez para exhibirse, para lucirse, que lo llamen en la congregación tal, en la congregación para competir con fulanito, para estar en el congreso tal, para aparecer en el afiche, para aparecer en el anuncio, para aparecer, qué sé yo. Pero esa no es la esencia, pues. Porque una de las cosas que queremos los seres humanos es fama, gloria y poder. Esas son las tres cosas que el ser humano en su naturaleza caída desea ardientemente: fama, dinero y poder. Y lamentablemente el evangelio que se enseña hoy está siendo enseñado por gente que en el fondo lo que promueve es que tú anheles la fama, el dinero y el poder. Que tú desees esto de una forma, digamos, con ardor en tu corazón. Entonces muchos jóvenes que nacen, cuando tú los ves, desean el evangelio, pero no lo desean por los motivos correctos. Ellos quieren fama, quieren dinero, quieren poder. Por eso muchos supuestos salmistas que salen a cantar, ya tú los ves cobrando sumas exorbitantes con aquella parafernalia, aquellos afiches, aquella cosa. Y no estoy en contra de los salmistas, pero el mensaje se ha corrompido mucho, porque hay demasiada gente anhelando dinero, fama y poder. Y entonces lo esconden con una pantalla religiosa que no dice la verdad. Pero vemos aquí a un Juan el Bautista que decía: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa es la conducta verdadera. Si los salmistas de hoy dijeran: es necesario que él crezca y que yo mengüe, dejarían tanta pantalla. Si muchos pastores y predicadores dijeran: es necesario que él crezca y yo mengüe, dejarían tanta pantalla y tanta payasería también. Dejarían de cubrirse con tantos guardaespaldas, dejarían de ser tan inaccesibles, dejarían de cobrar tanta plata. ¿Por qué? Porque ellos no siguen el modelo de las escrituras, ellos no siguen el modelo de hombres quebrantados como Juan el Bautista. Juan el Bautista andaba en el desierto comiendo miel, comiendo langostas, no andaba por ahí pantallando. Los que pantallaban eran los de la casa de Gilel y la casa de Shammai, los fariseos. Entonces muchos apenas saben algo de hebreo, por un lado, o apenas saben algo, entonces ya van y quieren enrostrártelo en la cara, porque pertenecen a esa escuela. Los pantalleros que ensanchaban los flecos de su manto no era Juan el Bautista. Los pantalleros eran esos que ensanchaban las filasterias de sus mantos, que ensanchaban, que les agradaba, que les llamaban rabí, que les dijeran rabí, rabí. Muchos hoy, ministros, les gusta que le digan papá. A muchas supuestas profetas les gusta que le digan mamá. Y les gusta que estén detrás de ellas el pocotón de mujeres para pedirle autógrafo, para que le firme la Biblia. Eso es lo que estamos viendo hoy. No es la escuela de Juan el Bautista. La escuela de Juan el Bautista es una escuela de gente quebrantada. Una escuela de Juan el Bautista es una escuela de gente que ha entendido que es el amigo del esposo en un sentido. Que nosotros somos como ese burrito que llevaba al Mesías cuando entraba en Jerusalén y la gente decía: Baruch haba Beshe Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Nadie puede recibir nada si no le fuere dado de arriba. El problema es que hoy mucha gente con ocurrencia humana aparenta que ha recibido de arriba y es ocurrencia de su corazón. Pero lo que viene de Dios es lo que ha nacido de él. Y por lo que ha nacido de él. Pero mire, estas palabras solamente las podía decir Juan el Bautista por los procesos que él había vivido. Nadie puede recibir nada de arriba. Nadie puede recibir nada sino aquello que le fuere dado de arriba. Él sabía, él era tan dependiente del Espíritu, era tan dependiente, estaba tan muerto por los procesos divinos, como lo de Juan el Bautista, que él sabía que si él iba a hablar era porque era inspirado por él. Él sabía que si él iba a manifestar algo era porque eso solamente lo puede decir alguien quebrantado, alguien muerto, alguien que haya vivido
grados de presión. El desierto de Juan fue la escuela de Yeshua también. Entonces, yo me despido con estas palabras, porque me parece que el Espíritu de Dios nos está guiando a esto. Yo me despido con estas palabras. La escuela es la escuela. O sea, si podemos entender una escuela, hoy en día existen dos escuelas. La escuela de los fariseos, la escuela de los exhibicionistas, la escuela de los pantalleros, pero también está la escuela del desierto. La escuela donde la gente busca agradar a Dios en verdad, si se le puede decir esa palabra, agradar. La escuela de la gente que busca morir cada día y para dejarse usar por Él. ¿A cuál de las dos escuelas tú y yo nos vamos a ingresar o vamos a caminar? ¿Cuál de esas dos escuelas? Shalom para todos. Les bendigo grandemente. Pastor González. Muchas gracias, Pastor Luis, por esas palabras. Tenemos que inscribirnos en esa escuela de Juan el Inmersor para también poder hablar con esas palabras, pero no por tener un título, porque nos hayamos puesto en algún lugar o hayamos sido asignados a algún lugar, sino porque lo hemos recibido verdaderamente del eterno Dios, así como lo decía él. Pero es necesario pasar lo que tengamos que pasar. A todos no va a ser igual, a cada uno de nosotros va a ser un proceso específico, un desierto específico, por decirlo así, pero es necesario que todos nos introduzcamos. Señor, oramos a ti, Padre, para que no sea nuestra voluntad, no se haga lo que nosotros queremos, Señor, que todo lo que hayamos edificado para aparentar, para hacer creer, para dar a conocernos a nosotros mismos, Señor, sea derribado. Oramos a ti, Señor. Oro, Señor, por también las personas que nos están viendo hoy, Padre, para que hágase todas estas cosas sobre nuestra vida, que no se haga lo de nosotros, sino que se haga tu voluntad sobre nosotros. Rompe de nosotros, Señor, todo aquello que no ha nacido de ti, todo lo que hemos edificado que no sea tuyo, Señor, para que no seamos como estos que quieran aparentar, como aquellos que hablaban sus propias palabras para darse a conocer ellos mismos, sino que podamos hablar como hablaba Juan el Inmersor, como hablaba Yeshua, Señor, para que podamos caminar verdaderamente en lo que hemos recibido de ti, en lo que tú nos has asignado, en el lugar que nos has puesto, por los medios que nos has determinado, así, Señor, realizar el propósito, cumplir el propósito, y no por lo que nosotros queremos o queramos darnos a conocer, bendito Dios. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor, para que sea profundizado en nosotros esas palabras de Yeshua, estos estudios de los evangelios en Yeshua, para que también podamos caminar, así como decía Pablo, siendo imitadores de él, Señor, y no de hombres, sino del sistema, y no de lo que el sistema nos quiera vender, sino verdaderamente de lo que tú has inspirado en tu Torah y nos reveles, Señor, nos has revelado y nos continúas revelando. En el nombre de Yeshua, bendito Dios. Te damos gracias, Padre. Bien, de esta forma quedamos concluido, terminada la enseñanza de esta semana, dando gracias al Padre Eterno por esto, bendecimos sus vidas y nos vemos en la próxima porción la siguiente semana. Les invito a que puedan suscribirse a nuestro canal si es primera vez que nos están viendo, y también puedan compartirlo con todos sus amigos, porque todas las semanas tenemos transmisiones, tenemos enseñanzas y allí las puede encontrar. Shalom, shalom.